La casa en la colina siempre había tenido una mala reputación en el pueblo. No era solo por las tablas crujientes del porche ni por las ventanas que miraban al valle como ojos hundidos. Los vecinos hablaban en voz baja de luces que se encendían de madrugada, de una figura que caminaba por el jardín sin hacer ruido, de mascotas que se negaban a cruzar la verja. Nadie recordaba bien cuándo había quedado vacía. Algunos decían que llevaba décadas, otros que solo unos años. Lo cierto es que, desde que apareció la casa, los relojes parecían demorarse un poco cuando pasabas delante. Marta no creía en cuentos de vecindarios. Había heredado la vivienda de un tío lejano que nunca conoció y, con la mezcla de curiosidad y pragmatismo que la caracterizaba, decidió pasar una semana allí para organizar pertenencias y tomar decisiones. Era verano. El pueblo estaba vacío de turistas y las tardes olían a heno seco. Llegó con una mochila, una linterna y la firme intención de no dejarse llevar por supersticiones. La primera noche fue menos aterradora de lo que esperaba. El pueblo estaba en silencio, roto solo por el canto de grillos. La casa, sin embargo, tenía una vida propia. Las tuberías exhalaban ruidos fríos. Las hojas golpeaban las paredes con un ritmo constante y, de vez en cuando, algo en el desf, quizá una rata, corría detrás de las tablas. Marta instaló una pequeña cama en la antigua sala de estar, sobre una alfombra raída, y se durmió con la luz de su teléfono apenas encendida. A medianoche se despertó con una sensación de que la casa respiraba a su alrededor. No fue el viento ni la tubería, era como si alguien hubiera encendido y apagado la concentración de la estancia. Se incorporó, miró la puerta de la sala, estaba cerrada. Apagó la luz y volvió a la cama, convencida de que la fatiga jugaba con su mente. Cuando los ojos ya empezaban a pesar, escuchó algo en el pasillo, pasos lentos, calculados, acercándose. Marta mantuvo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un silencio demasiado denso llenó los segundos. Entonces, una voz apenas audible, como el roce de una hoja sobre otra, pronunció su nombre. Marta. Ella se quedó paralizada. La voz no tenía intención de confundirla. La pronunciación era exacta, como la de alguien que conocía cada una de sus sílabas. Abrió la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. Solo la penumbra y la luz de la luna filtrándose por la escalera. Ninguna sombra esperaba al final. Aún así, en la pared, las huellas de dedos húmedos aparecieron como si alguien acabara de deslizarse por la pintura. Marta tocó. La pared estaba fría y seca. Durante los días siguientes, los pequeños sucesos se multiplicaron. Objetos que encontraba en una habitación aparecían en otra. Fotografías arrancadas de marcos y colocadas sobre la mesa, boca abajo. Una vieja radio, sin pilas, comenzó a emitir un zumbido por la noche, como voces muy lejanas traducidas a estática. Marta intentó grabar con su teléfono, pero las grabaciones solo captaban ruido. A veces, sin embargo, cuando reproducía el audio a volumen alto, la estática se abría en un minuto de silencio y, al final de ese silencio, una respiración profunda que no era la suya. Una tarde, mientras revisaba las cajas del desván, encontró una libreta de tapas gastadas. Dentro había páginas con caligrafía pequeña, como si alguien hubiera intentado abarcar demasiadas palabras en el menor espacio posible. Al principio eran anotaciones mundanas, compras, fechas, una lista de nombres que no reconocía. Pero a la mitad de la libreta la tinta se volvió apretada
Los trazos se cruzaban y las frases se deshilachaban. En una de las fichas, una línea destacaba entre las demás: no decirlo en voz alta, no abrir la ventana al atardecer. Marta sintió un repentino estremecimiento. ¿Qué ventana? ¿Por qué? Esa noche decidió seguir una de las normas implícitas de la libreta: no decir en voz alta lo que leería. Sin embargo, la casa parecía empujarla a pronunciarlo. A medianoche la voz volvió, cerca, más clara que antes. Dijo su nombre y, luego, algo que no pudo entender. Marta se quedó inmóvil hasta que la voz la llamó con una frase completa. ¿Recuerdas el juego? El día siguiente el pueblo amaneció con una sensación de calma forzada. Marta, inquieta, empezó a preguntar a la gente mayor del bar por el antiguo propietario de la casa. Le hablaron de un hombre llamado Julián, solitario, que organizaba juegos en la casa, reuniones nocturnas con vecinos en las que, según decían, se jugaba a contar secretos a la luna. Nadie quiso hablar más. Algunos solo negaban con la cabeza y cambiaban de tema. Nadie recordó cuando se fue Julián, pero el barista recordó algo más. Las ventanas de la planta alta no se abrían desde hacía años. Algo impide que se abran, dijo. Eso encajaba con la nota de la libreta. A partir de entonces, Marta notó que la presencia se concentraba en la planta alta. Las noches, la escalera parecía más larga. Cada peldaño al subir susurraba nombres. Una noche, empujada por el cansancio y una curiosidad que le dolía en el pecho, subió con la linterna en la mano. La primera puerta estaba entreabierta. Dentro, un cuarto polvoriento lleno de muñecos alineados como si presenciaran algo. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz en pinceladas. Al fondo, una ventana cerrada con una cortina gruesa que no dejaba pasar el aire. Antes de que pudiera reaccionar, la cortina se movió. No por un viento real, por el interior, como si alguien la empujara desde la habitación contigua. Marta se acercó. La tela estaba fría, y detrás no había más que oscuridad y un extraño olor a hierro y papel viejo. Fue entonces cuando sintió que la habitación exhalaba un aliento. El aire se volvió denso, y en ese exhalo pudo distinguir un susurro. Una vez dijiste. La voz le recordó algo, una frase suya desconocida, pronunciada años atrás en un momento de enojo con una amiga, una promesa que nunca se cumplió. ¿Cómo podía la casa saberlo? Meteorito de recuerdos. La memoria de Marta se amontonó, la libreta, los nombres, la voz que llamó el juego. Una pieza se colocó sobre otra. Septiembre, cuando ella tenía 19 años y había pasado una noche en vela en una antigua casa del campus, contando secretos para salvar una amistad, una promesa tratada como un juramento. La casa no pedía solo ruido, pedía memoria. Y cuando Marta dejó escapar una palabra en voz alta, la más insignificante y vieja, el silencio se rompió en algo que parecía aplauso y lágrimas a la vez. La linterna se apagó. En la oscuridad, cientos de susurros se hicieron uno. Juega con nosotros. Marta corrió escaleras abajo con la linterna que zumbaba en la oscuridad. La puerta principal no se abría. Las cerraduras estaban intactas, pero la madera parecía resistente, como si la casa se hubiese vuelto sólida a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo obvio. No era la casa la que la retenía. Era algo que vivía dentro y la necesitaba. Decidió otra táctica. Volvió a la sala, encontró la radio que antes había zumbado y la tiró contra la pared. Del golpe emergió un sonido distinto, una melodía infantil que conocía de su infancia.
un rondó que su madre le cantaba para dormir. La melodía era un hilo, la casa respondía a los recuerdos. Marta comenzó a hablar en voz alta, a contar su propia historia, no a la casa, sino a sí misma, en un intento de recuperar el control. Contó nombres, fechas, lugares, su primer beso, la bicicleta con la que se rompió la muñeca, la promesa que había hecho años atrás. Con cada recuerdo la casa pareció relajarse. Las tablas dejaron de crujir con ansiedad, pero la sensación de alivio fue breve. A las 3:23 de la madrugada, cuando el pueblo dormía y la luna era un filo, la casa reclamó lo que había ofrecido. Una figura emergió del pasillo, alta y delgada. No tenía rasgos claros, sino capas y vetas de sombra donde deberían estar las facciones. Caminó hacia Marta sin prisa, y en su voz se mezclaron todas las voces que había oído desde que llegó: vecinos, radio, la libreta. Gracias por jugar, dijo. Hemos estado esperando recuerdos nuevos. Marta sintió el pecho apretarse. Comprendió la verdad fría como metal. La casa sobrevivía de memorias. Absorbía hábitos, promesas y nombres hasta que las personas quedaban vacías de historia, huecas de identidad. Entonces las personas ya no podían irse. Julián había sido el primero en descubrirlo. Había prometido compartir secretos para evitar morir de soledad, y la casa, agradecida, lo retuvo. La figura se inclinó. Solo tenemos una regla, añadió: no perder lo que se nos entrega. Marta pensó en la libreta, en la nota que decía no abrir la ventana al atardecer. Ahora entendía, la casa necesitaba cerrarse al mundo exterior para que sus recuerdos no se escaparan. Si alguien abría esa ventana, los recuerdos se dispersarían y la casa moriría. O peor, la casa intentaría retenerlos a la fuerza. Con una resolución que nació del miedo y la ironía de la situación, Marta sacó la libreta del bolso y la arrojó hacia la figura. Las páginas se desplegaron en el aire. Las líneas escritas comenzaron a vibrar. La sombra alargó una mano, la rozó y un ruido sordo llenó la sala, como si alguien aplastara hojas secas. La figura absorbió las palabras y, por un instante, pareció más completa. Marta aprovechó ese latido, corrió hacia la ventana del desván, la única que no había visto sujetarse desde el exterior. Con fuerza, tiró de la manilla. Estaba atascada, pero se dio a un tirón final. La ventana se abrió de golpe hacia la noche. Un viento frío entró y recorrió la casa como un animal vivo. Papeles sueltos volaron. De la radio surgió una nota sostenida que se rompió en 1000 pedazos. Las voces se deshilacharon no en gritos, sino como quien se desprende de un tirón. Y en ese instante Marta creyó escuchar no solo tristeza, sino también alivio. La figura se encogió. Su forma empezó a deshilacharse en hilos de sombra que el viento llevó fuera, una lluvia fina que ascendió hacia la loma. Las huellas en la pared se desvanecieron y los muñecos en el cuarto perdieron la rigidez de sus miradas. Legajos de fotos cayeron al suelo, mostrando imágenes desgastadas que, por primera vez en años, podían respirar. Al amanecer, cuando la primera vecina pasó por la carretera y miró la casa, creyó que la colina estaba vacía de nuevo. Marta salió a la puerta con los ojos enrojecidos y la libreta en la mano. Nadie la reconoció como presa o prisionera, solo como alguien que había pasado la noche en la casa. Se la llevaron al pueblo en silencio. Nadie preguntó demasiado. Pero esa misma tarde, mientras Marta guardaba los últimos libros, la libreta abrió una página por sí sola. En la hoja blanca, una línea surgió,
escrita con la misma caligrafía apretada, gracias por jugar. Debajo, en letras más pequeñas, otra nota hasta la próxima memoria. Marta cerró la libreta con las manos temblorosas. Comprendió que la casa había quedado mucho más débil pero no muerta. Había perdido su forma antigua, sí, pero seguía alimentándose de palabras y recuerdos. Y en algún rincón del pueblo, alguien sin la menor idea de lo que llevaba consigo empezó a murmurar un nombre que pertenecía a otra época. Una voz que, aún sin querer, ofrecía su recuerdo. Marta dejó la libreta dentro de una caja y la enterró bajo una maceta en el porche. Plantó una flor por encima, con la esperanza de que la tierra impidiera que las palabras volvieran a alzarse. Aún así, cada vez que pasaba por la casa, bajo la luz de la luna, juraba oír un susurro que no quería entender. Juega otra vez. Volvió a mirar el valle con sus ojos huecos, esperando, paciente como siempre. Porque algunas casas solo cambian de hambre, nunca de apetito.